¿Y si el mayor obstáculo para que tu hijo supere la banca no fuera el entrenador, sino la forma en que tú reaccionas cada fin de semana? Piénsalo un momento. Es sábado por la mañana. Llegas a la cancha con el café todavía en la mano y ves cómo el resto de los niños entra al campo mientras el tuyo se queda sentado. Ese nudo en el estómago aparece casi de inmediato. Lo ves ahí, en la banca, siguiendo el partido con la mirada, esperando una oportunidad que tarda en llegar o que simplemente no llega. Y cuando el partido termina, se acerca en silencio, guarda sus cosas y sube al auto sin decir mucho. Ese silencio, para muchos padres, pesa más que cualquier marcador. Quizá lo has visto estirar el cuello para ver mejor la jugada desde la banca, aplaudir cuando anota un compañero, aunque por dentro le cueste, o simplemente quedarse mirando el pasto, esperando que el entrenador voltee hacia él. Son gestos pequeños, casi invisibles para cualquiera que no sea su padre, pero que tú notas perfectamente porque conoces a tu hijo mejor que nadie. En ese trayecto de regreso a casa, suelen aparecer las preguntas difíciles. ¿El entrenador está siendo justo? ¿Mi hijo realmente tiene el nivel para este equipo? ¿Debería buscar otro club donde sí juegue? Son preguntas legítimas, y si te han pasado por la cabeza, no estás exagerando ni estás solo. Miles de padres viven exactamente esta misma escena cada fin de semana en canchas de todo el país. Ver a un hijo entrenar toda la semana, esforzarse, llegar puntual, escuchar instrucciones y después pasar la mayor parte del partido sentado, puede generar frustración, impotencia y hasta algo de enojo. Es una reacción humana. El problema no es sentir eso. El problema empieza cuando esa frustración se convierte en la única lente con la que miramos lo que realmente está pasando. Porque aquí viene una pregunta que vale la pena hacerse con calma. ¿Por qué algunos niños terminan creciendo más? No a pesar de la banca, sino gracias a lo que aprenden en ella. Quedarse sin jugar no siempre significa lo que a primera vista parece. En el fútbol formativo, hay más variables de las que se ven desde las gradas. Algunos entrenadores están trabajando habilidades específicas con ciertos jugadores. Otros están equilibrando minutos entre todo el plantel, o fortaleciendo una posición que necesita más profundidad de banco. En otros casos, un niño está en un momento donde conviene madurar algún aspecto técnico, físico o emocional antes de asumir un rol distinto dentro del equipo. Nada de esto significa que todas las decisiones sean perfectas, ni que siempre haya una razón impecable detrás. Pero sí significa que sacar conclusiones definitivas después de un solo partido, o incluso de unas cuantas semanas difíciles, puede llevarnos a tomar decisiones apresuradas. Y aquí está una distinción importante que todo padre debería poder hacer. ¿Cómo distinguir una decisión técnica de una verdadera injusticia? No siempre es fácil saberlo desde fuera, y por eso la observación paciente vale más que la reacción inmediata. Mientras tanto, mientras el padre repasa mentalmente los minutos que su hijo no jugó, el niño puede estar viviendo algo completamente distinto. Tal vez siente tristeza, tal vez está confundido, sin entender bien qué se espera de él, o tal vez solo necesita procesar lo que pasó antes de hablar de ello. La diferencia entre que esa experiencia lo fortalezca o lo desanime depende en gran medida del acompañamiento que reciba apenas llega a casa. Y esto nos lleva a una de las decisiones más importantes que puede tomar un padre en ese momento. ¿Qué necesita escuchar tu hijo cuando termina el partido? Antes de hablar del entrenador, antes de cuestionar la alineación, antes de mencionar siquiera la posibilidad de cambiar de equipo, conviene simplemente escuchar. Preguntar cómo se sintió. Preguntar qué aprendió de ese partido. Preguntar qué cree él que puede mejorar. Estas preguntas abren conversaciones mucho más valiosas que salir a buscar un responsable inmediato. Imagina que llegan a casa y en lugar de preguntar por qué no jugó, simplemente le dices: «Te vi muy atento en la banca. ¿Qué notaste del partido desde ahí?». Esa sola pregunta cambia por completo el tono de la conversación. Deja de sentirse interrogado sobre un fracaso y empieza a sentirse acompañado en una experiencia que también tiene algo que enseñarle. También ayuda mirar el proceso con una perspectiva más amplia, no partido a partido, sino semana a semana. Un solo encuentro rara vez define el desarrollo de un futbolista. Lo que realmente marca la diferencia con el tiempo
es la constancia con la que entrena, la actitud que muestra cuando le toca esperar su turno y la disposición que tiene para seguir aprendiendo, incluso cuando las cosas no salen como esperaba. Esto no significa aceptar cualquier situación sin cuestionarla. Si después de varias semanas siguen existiendo dudas razonables, una conversación respetuosa con el entrenador puede aportar información que como padre quizá no tienes. Y aquí aparece otra pregunta clave. ¿Cuándo hablar con el entrenador realmente ayuda? La respuesta casi siempre tiene que ver con la intención. Acercarse para comprender abre puertas. Acercarse para reclamar casi siempre las cierra. Ahora, hablemos del error que más perjudica al niño después de quedarse en la banca, porque suele pasar en los primeros minutos después del partido, cuando menos lo notamos. El niño sale de la cancha y antes de que pueda decir una sola palabra sobre cómo se siente, ya escuchó a los adultos criticando al entrenador, cuestionando a algún compañero o asegurando que hay que cambiarlo de equipo cuanto antes. Sin darse cuenta, el mensaje que el padre transmite es que todo depende de factores externos y que el esfuerzo propio tiene poca importancia frente a las decisiones de otros. Con el tiempo, ese mensaje puede terminar moldeando la forma en que el niño interpreta cada desafío que se le presente, dentro y fuera de la cancha. En cambio, cuando aprende que cada etapa difícil también es una oportunidad para crecer, empieza a desarrollar algo mucho más valioso que minutos de juego: paciencia, resiliencia y una mentalidad orientada a seguir aprendiendo, pase lo que pase. Piensa por un momento en dos niños de un mismo equipo que pasan la misma temporada en la banca. Uno llega a casa cada fin de semana, escuchando que el entrenador no sabe lo que hace y que el club no vale la pena. El otro llega a casa y escucha que su esfuerzo se nota, que su momento va a llegar y que mientras tanto puede seguir mejorando cosas concretas. Un año después, es muy probable que esos dos niños tengan una relación completamente distinta con el fútbol y con la frustración en general. La diferencia no estuvo en el entrenador, estuvo en la conversación que tuvieron en casa. Muchos futbolistas, cuando miran atrás, recuerdan temporadas completas en las que jugaron poco. Pero lo que realmente marcó la diferencia en su historia no fue el tiempo que pasaron sentados, sino las personas que los ayudaron a seguir creyendo en su propio proceso durante esos meses difíciles. Como padre, es probable que no puedas decidir quién aparece en la alineación titular. Eso está fuera de tus manos. Pero sí puedes decidir, cada semana, qué conversación va a tener tu hijo 15 minutos después de terminar el partido. Y esa conversación, sostenida en el tiempo, puede influir mucho más en su desarrollo que cualquier decisión tomada desde el banquillo. La próxima vez que tu hijo no sea titular, intenta mirar más allá del marcador y de los minutos jugados. Pregúntate qué aprendizaje puede llevarse de esa experiencia puntual y, sobre todo, cómo puedes ayudarlo a salir un poco más fuerte de ella. Porque al final, no todos los aprendizajes ocurren dentro del campo. A veces, la manera en que un niño enfrenta la espera, sostiene la paciencia y ejercita la perseverancia termina formando a una persona más fuerte que cualquier victoria del sábado. El objetivo, después de todo, no es formar únicamente a un mejor futbolista, es ayudar a formar a una persona capaz de atravesar los momentos difíciles sin perder las ganas de seguir intentándolo. No puedes decidir si tu hijo será titular, pero sí puedes decidir cómo lo acompañas mientras lo descubre. Tu hijo ha pasado por una etapa sin ser titular. Cuéntanos en los comentarios cómo la enfrentaron como familia y qué fue lo más difícil de sostener durante ese proceso. Si conoces a otro padre que esté viviendo algo parecido justo ahora, compártele este video. A veces, la conversación que necesita tener con su hijo empieza simplemente por saber que no es el único que está pasando por esto.